Saludos, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludos, Gracias saludos. por entrar. Mira, bueno, yo soy amigo del pastor Eduardo Gutiérrez y estoy ahí en el grupito de ellos también, ahí compartiendo. Ya tengo tiempo de conocerte, pero tú no me conoces a mí, pero yo sí te conozco a ti. Ya sé quién eres. Yo soy cristiano evangélico de corte pentecostal, apologista. Y fíjate que te voy a decir, hay algo que escuché que realmente me llamó la atención. Tú dijiste, déjame poner unos audífonos si no escucha bien, pues. Un minuto, Pero por déjame. Ahorita. Bueno, mira, quería decirte una cosa. Primeramente, saludar a todos tus seguidores y, bueno, a tu persona también. Yo sé que tú defiendes y tienes, pues, la libertad de defender lo que crees. Y como así nosotros también podemos defender lo que creemos. Pero hay algo que yo no estoy de acuerdo contigo. Tú dices que la Iglesia Católica hizo el Nuevo Testamento. Y eso es algo que yo no lo acepto, porque las pruebas históricas demuestran otra cosa. Y tienes que entender que la Iglesia Católica no tiene un solo canon. Los católicos coptos tienen más libros en sus Biblias. Los católicos ortodoxos tienen otros libros. Entonces, la Iglesia Católica tiene como tres o cuatro canons, si no me equivoco, porque está dividida en más de 250 denominaciones confesionales y las no confesionales son miles de sectas católicas. Entonces, no hay una sola fe dentro del catolicismo. Entonces, si tú si vamos a la historia, tú vas a encontrar que Orígenes de Alejandría en el 240 menciona los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, la respuesta que hace sobre Marción, que Marción negaba los libros del Antiguo Testamento, los mismos libros que ya eran aceptados. Tú sabes que no tenemos ningún problema con los judíos ortodoxos con respecto a los libros del Antiguo Testamento, el Tanat. Entonces nosotros aceptamos los libros, todos los libros del Antiguo Testamento los aceptamos correctamente. Ahí tenemos a Flavio Josefo que habla únicamente que para nosotros son 39 porque nosotros dividimos en segunda y tercera, tú sabes eso, ¿no? Entonces son los mismos libros, son exactamente los mismos libros. Nosotros no rechazamos los libros, incluso tenemos los mismos libros de los fariseos, como te digo, pero ahí en eso, Jaco, estás equivocado. La Iglesia Católica no hizo el canon bíblico porque la Iglesia Católica forma su canon, el catolicismo, hasta en el Concilio de Trento en el año 1546, 8 de abril de 1546. Es una falsedad decir que la Iglesia Católica tenía definido un canon. Nosotros no le debemos absolutamente nada al catolicismo, los cristianos evangélicos. Lo único que hizo la Iglesia Católica es perseguir a la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Dios. Entonces, tienes que corregir eso de ahí porque eso está equivocado. Los cristianos del Mesías fueron aceptados por muchos judíos y entre ellos hay rabinos que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Dios, que estaba profetizado por el profeta Isaías. Eso lo podemos ver nosotros desde las escrituras. Yo sé que tú defiendes tu postura, pero pues el profeta Isaías dice otra cosa. Ahora dime tú, ¿de dónde sacaste de que la Iglesia Católica hizo el Nuevo Testamento? Orígenes no era católico, no podemos considerar el catolicismo eclesiásticamente porque el fundador del catolicismo sí es el emperador Constantino. Te voy a explicar por qué sí es y esto no lo digo yo, lo dicen los historiadores como Justo L. González, César Vidal, Alfonso Ropero. La eclesiología, la jerarquía católica empieza desde el 325 cuando empieza a financiar los templos el emperador Constantino y empiezan a formar las jerarquías católicas. El catolicismo nace con Constantino y no es una sola denominación, sino son un montón de sectas católicas con diferentes doctrinas, una que cree en el purgatorio, la otra que no cree en el purgatorio, la otra que dice que tiene más libros, el otro tiene menos libros. Entonces son un montón de sectas católicas, incluyendo el origen también de los testigos de Jehová, unicitarios, Jesús es solos, como tú les quieras llamar, todos esos vienen de ahí. ¿Por qué? Porque su origen tiene una providencia del catolicismo.
Entonces el catolicismo no es una sola denominación, hay que aclarar eso porque hay mucha mala información sobre eso. Son un montón de sectas católicas Por eso, y, y no había una jerarquía. Jaco, mira, eso es importante, yo sé que te va a gustar saberlo y de repente tal vez lo sabes. Recuerda que no hay ni una sola prueba. Los católicos romanos reclaman un papado que no tienen pruebas. ¿Cómo probarlo? No tienen pruebas históricas. No hay ni una sola prueba histórica para probar el papado. Incluso los documentos que ellos utilizan, como los documentos de Irineo de León, que utilizan una obra que se llama Contra los herejes, en esa obra lo que hace es refutar al catolicismo Irineo de León. Entonces, el catolicismo lo que ha hecho es tergiversar los padres apostólicos, lo que nosotros, que son los sucesores de los, prácticamente los discípulos de los apóstoles. Entonces, date cuenta que Orígenes de Alejandría en realidad no tenía, ¿cómo decir? Lo que importa aquí es que el testimonio de él nos verifica que la iglesia ya sabía cuáles libros eran inspirados y cuáles no. espérate. Por ejemplo, para ti, Santiago es un libro inspirado. Claro, Segunda de Juan, sí, claro, tercera de Juan. sí, claro, es Para, inspirado. para Orígenes, él no está claro que él tiene esos libros en su canon, en los que él considera divinos. Bueno, Orígenes de Alejandría prácticamente lo que hace es decir, no es que no estaban seguros, sino que él dudaba de algunos escritos, pero él sí sabía que eran 27 libros los que eran definidos. Pero aquí ¿sabes qué es lo que define el libro? No es que lo haya dicho Orígenes de Alejandría. Déjame explicarte esto así rapidito y te dejo hablar. Lo importante aquí no es que lo diga Orígenes de Alejandría, sino que esos libros o sea, se pueden conectar con los otros libros inspirados por el Nuevo Testamento. O sea, un libro se conecta al otro. Si, si, tú, si tú ves, por ejemplo, la Torá y el Nuevo Testamento, un libro hacia un profeta y el otro, se comprueban uno al otro. Se ve que son inspirados los libros porque están conectados con el mismo contexto. Dices que tienen la misma teología. Exactamente. O Entonces, sea, nosotros le llamamos un canon dentro de un canon. Entonces, la Iglesia Católica, eso de que decir que hizo la Biblia es una ignorancia terrible. Por la Biblia nadie, en ningún instituto, te enseñan a ti que alguien hace la Biblia. Los no, libros se reconocen los que son inspirados. la escribieron. Es que ellos definieron qué libros entran en esa impresión que tú tienes en tu casa. No, no, no. ¿A qué me Los refiero? católicos romanos no escogieron ningún libro. Los libros ya se sabían desde el principio cuáles eran inspirados y cuáles no. Como te Por digo, ejemplo, no sé, el Evangelio de Tomás. ¿Era sabido? pero el Evangelio de Tomás no puede ser considerado inspirado por Dios porque no tiene armonía juntamente con los libros canónicos. Por ejemplo, Hay contradicciones, Jaco. el ¿contradicciones con quién? El libro de Tomás no se puede considerar porque Contradicciones su teología no coincide con la teología del Nuevo Testamento, con los otros libros canónicos, así como el Nuevo Testamento está conectado con el Antiguo Testamento, haciendo una sola Biblia. es que es acá donde yo voy. Tú dices, no, tú dices, ¿por qué los libros del Nuevo Testamento sí escogieron y no escogieron, por ejemplo, el Evangelio de Tomás? ¿Sí? Porque están alineados ideológicamente entre ellos, dices. Tienen una ideología en común, más o menos. Sí, o sea, o la Y, teología que explica el libro por- prácticamente se conecta. y mi pregunta es la siguiente. ¿Quién escogió esa teología? Perfecto. La misma teología se explica desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Se conecta todos los versículos de la Biblia. Si tú te fijas bien, por ejemplo, lo que es en Lucas, capítulo 11, versículo 52, que dice de la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, y nos enmarca desde el primer mártir hasta el último mártir. Sí, Prácticamente la Biblia diciéndonos quiénes son los escritores del Antiguo Testamento. Fíjate bien cómo se conecta. El mismo Señor Jesucristo nos dice en los libros, los pero escritores, implícitamente. hay algo, porque tú dices que es toda esta gama, ¿sí? Desde el
desde el Génesis hasta el último libro del Nuevo Testamento. Pero entonces, ¿dónde están los libros? ¿Dónde queda el libro de Enoch? ¿Dónde quedan todos estos libros? No sé, la epístola de Bernabé. ¿Tú sabes qué es la epístola de Bernabé? Sí, El, sí, sí. el Codex, ¿tú sabes qué es el Codex Sinaicus? Sí, pero mira, El aquí lo Codex importante es de la de que epístola. esos libros no pueden ser conectados. Fíjate bien lo que te voy a explicar. No pueden ser conectados con el Nuevo Testamento. Pero, Prácticamente no se pueden conectar. Yo te puedo aceptar de que incluso que el pastor de Hermas, muchas enseñanzas de las que están ahí están verificadas, pero el problema es que el pastor de Hermas es muy tardío. Y aparte de que es tardío, fíjate bien, muchos de estos libros no son puestos ni por un profeta ni por un apóstol. Entonces, ok, y aquí mi punto, que en el Codex Sinaicus, por ejemplo, tú dijiste, no, es que tenemos el testimonio de Orígenes de que los 27 libros. La cosa es que Orígenes no incluye todos los libros, no incluye libros que tú me dijiste como Santiago, no lo incluye, Segunda de Juan no incluye, Tercera de Juan no incluye. Entonces Orígenes no incluye libros que para ti incluye. ¿Sabes dónde sí incluye todos esos libros? En el Codex Sinaicus. Ahí están todos esos libros. Pero resulta que el Codex Sinaicus también incluye libros que tú ahora me estás diciendo que no, que esos no son. ¿Por qué? Porque yo digo que no están, porque ningún apóstol los dijo, pero ¿cómo es posible que tienes más tú que ver con el Codex Sinaicus que con Orígenes? Siendo que el Codex Sinaicus tiene libros que para ti no son, ¿sí me entiendes? ok, ok, te Por contesto, mira, fácil, eso es bien fácil de responder. favor. Tú debes saber mejor que mi persona que los judíos los libros siempre los guardaban juntamente. Hay libros eclesiásticos que son considerados inspirados, pero que sí son considerados como una referencia histórica y que tienen mucho riqueza, cultura de la judía, que nosotros podemos ver en aquellos tiempos. Entonces los judíos no desechaban estos libros, pero tampoco los pueden considerar inspirados por Dios. Tienes que entender, Jaco, que hay varios requisitos para proveer, que los mismos requisitos los provee la Torah y los provee también el Nuevo Testamento. Entonces, esto está intercalado con la misma palabra de Dios. Pero Si entonces, tú te vas a Deuteronomios capítulo 11, del versículo 8 en adelante, tú vas a ver la sola escritura, enseñada desde la Torá. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Eterno, que tú crees, yo sé que tú crees en el Eterno, entonces enseña la sola escritura. El pueblo de Dios jamás ha estado sin su Biblia, sin su compendio de Biblia. Dios siempre ha estado durante todos los siglos hablándole al ser humano. Y eso lo podemos ver. yo te estoy preguntando en el sentido técnico, porque tú me dijiste que hay muchas sectas o no, muchos grupos católicos, ¿sí? Hay muchas ideas católicas. O por ejemplo, en el judaísmo, porque ¿cómo es que los judíos sí tenemos los textos judíos, los hebreos, el Tanaj, pero no tenemos los libros cristianos? O sea, si tú dices que hay una tanta continuidad, están tan alineados, porque nosotros no los consideramos tan alineados, ¿sí? Bueno, eso también se lo deberías de preguntar también a los judíos que no tienen las mismas creencias que tú tienes, porque hay judíos ortodoxos que tienen diferencias contigo también. O ¿En qué? sea, yo te podría devolver también la pregunta y tú sabes que te meterías en problemas. Hay judíos que no creen de la misma manera como crees tú también. O sea, y hay Dime, judíos que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo dime, como el Mesías. dime qué libro del Tanaj no concordamos los judíos, los ortodoxos, yo soy ortodoxo, sí, y todos los grupos judíos. ¿Qué libro del Tanaj no estamos de acuerdo? Uno. Bueno, hay diferencias entre ustedes. Vemos, Únicamente yo te estoy hablando de las pequeñas diferencias que pueden haber. Así como los cristianos tenemos pequeñas diferencias, los cuales no lastiman los puntos fundamentales del cristianismo, del Evangelio de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, a esto me refiero yo. Por ejemplo, no podemos estar de acuerdo, así como yo te lo pongo como un ejemplo porque tú me demandas y me dices no todos creen lo mismo o me estás diciendo que tenemos diferencias. Pero yo te expongo a ti que tú tienes el mismo problema también. O sea, yo lo único que estoy haciendo es dándote una respuesta a la misma premisa que se devuelve al lado tuyo también. está bien, está bien. Y aquí es donde yo quería llegar, que tú me dices que los textos del Nuevo Testamento
fueron elegidos porque todos van de acuerdo a una línea ideológica. Pero ahora tú me estás diciendo que es natural, es normal que hayan diferencias entre los grupos. Como en el judaísmo hay diferencias, también en el cristianismo hay diferencias. Entonces acá hay una contradicción en lo que dices, porque tú dices, no, pero ¿cómo es posible que si los textos del Nuevo Testamento tienen en común algo y hay muchos grupos que diferencian, entonces ¿cuál de estos grupos distintos fue el que eligió cuál es el Nuevo Testamento? Si habían tantos grupos, habían grupos que tenían el evangelio de Tomás, el evangelio de, yo qué sé, de los hebreos. Ay, ¿tú sabes cuántos evangelios hay? Hay, yo qué sé, Didaje, yo qué sé, todos estos libros. ¿Cuál de estos variados grupos, que tú estás de acuerdo que hay variados grupos, fue el que eligió el Nuevo Testamento? ¿O acaso fue un consenso? ¿O acaso, si me hago entender? Sí, sí, yo sé a lo que te estás refiriendo, pero te estoy explicando. En realidad las escrituras, y hemos llegado a un convenio, los cristianos evangélicos sí tenemos una sola fe. No confundas el catolicismo con los cristianos evangélicos, que tenemos una fe totalmente distinta. ¿Cómo Los, así? los católicos no son cristianos, no los consideramos cristianos. En estos católicos. Los católicos primordialmente eran la rama principal del cristianismo. No, Sí, no. sí, Mira, la ya te mayoría de los... expliqué, Jaco, ya te expliqué que el catolicismo no lo puedes considerar una sola fe. Eso es una terrible por ignorancia de muchos católicos. Y es acá donde te contradices solo, porque si tú dices, ¿quién escogió el canon? ¿Cómo se formó el canon? Es lo que tú me estás diciendo, y tú dices, no, hubo un consenso. El consenso hubo también catolicismo involucrado, nos guste o no, no se puede ignorar, Irineo, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Porque estás diciendo que no son cristianos, pero es que son quienes primordialmente difunden el canon. Entonces, si me entiendes como la cantidad de contradicciones que hay acá, No, aquí no hay ninguna contradicción. Aquí lo que hay es unas enseñanzas y las enseñanzas se conectan, un libro se conecta con el otro. Ya te expliqué, el Señor Jesucristo, por ejemplo, menciona implícitamente los escritores del Antiguo Testamento. Ya te expliqué eso, lo dice Lucas. Y todo se va conectando. Nosotros podemos conectar justamente con los testimonios y el profeta Isaías. O sea, el profeta Isaías habla de nuestro Señor Jesucristo y los libros se van conectando. Una cosa se conecta con la otra, Yaco. pero Se va diciendo las profecías de Isaías se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. para ti se cumplió, porque yo conozco el texto en hebreo y para mí no se cumplió, igual que para todos los Para judíos. mí y para otros judíos también. Sí, para los judíos que sabemos el texto en su idioma original, da la casualidad de que no se cumplió. Para las personas que no conocen el texto en su idioma original, creen que se cumplió. ¿Por qué? Porque así lo empujó el canon cristiano y la teología cristiana, que primordialmente en la época en que esto se empujó, los que reinaban era el catolicismo, teológicamente. Los protestantes no eran quienes definieron estas cosas porque eran algo menor. Es que ni siquiera habían protestantes. ¿Yo de qué estoy hablando? Bueno, mira, te voy a decir algo, Jaco. Eso se ha dicho porque los católicos han querido promover que ellos son únicos. Pero querer promover que la Iglesia Católica es única es como decir que el judaísmo desapareció con el catolicismo. Claro que no. Los evangélicos o los cristianos evangélicos no desaparecen y eso tú lo sabes muy bien. Tú no puedes desaparecer una ideología de una religión donde ya habían millones de cristianos. Tienes Ojo razón. con esto, con lo que te estoy diciendo. No la va a desaparecer el catolicismo romano, que empezó a perseguir la iglesia. Entonces, los cristianos evangélicos estamos desde el primer siglo hasta la actualidad. Lo que pasa es que ellos huían con fragmentos, entonces, incluso si tú sigues la línea de los valdenses y esos grupos, lo que es de Francia, huyeron muchos cristianos evangélicos huyendo del catolicismo, asesinos. Entonces el catolicismo nunca ha sido la iglesia de Cristo. Los cristianos evangélicos hemos estado durante todos los siglos. Y eso es una... de los católicos, pues yo los puedo entender porque muchos de ellos pues no estudian este tipo de temas. Y ellos creen que son la única iglesia y que todas las demás descienden de ellos, pero eso no es cierto. Tú sabes mucho que hay creencias eh, antiguas. Por ejemplo, yo te podría hablar de creencias, o sea, la antigüedad no es un argumento para demostrar la iglesia de Cristo, y tú lo sabes muy bien, porque si no fuéramos a eso, nosotros vamos a las creencias de los egipcios, la diosa Osiris, Semiramis, Isis.
Yo no Es creo que tú creas en ello, ¿va? ¿O sí? que venía de una, venía de una virgen, por ejemplo, y nació el 25 de diciembre, pero no creen en eso, ¿verdad? No, nosotros no tenemos la fecha en realidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un mito católico ese. Lo que pasa es que hay muchas iglesias que por ignorancia la han adoptado. Pero el catolicismo es una distorsión del evangelio. Tienes que entender que nosotros los evangélicos no tenemos absolutamente nada que ver con el catolicismo. Nada, absolutamente nada. No le vemos nada, ni la Biblia, ni nada, ni nada. Lo único que hizo la Espérate, iglesia católica fue prohibir la lectura de las escrituras. una pregunta. ¿Tú en verdad, tú crees que hubo sola escritura eh, en la época en la que no había escritura? ¿Sí me entiendes? ¿Tú crees que hubo sola escritura, solo lo que es la Biblia? Pero antes de que se haya fijado este canon, antes de que estuviera esta Biblia, explícame la lógica. Bueno, te la explico, claramente te la explico. Y es más, te la voy a leer desde la Torah para que tú veas lo que dice la Torah, no lo digo yo. Eso lo puedes leer desde la Torah lo dice, no lo digo yo, no me lo No, inventé yo, no me lo saqué de la manga yo. Porque es que mucha gente cree que la sola escritura la inventó la reforma y eso no es cierto. La sola escritura es un principio bíblico que está enseñado desde el Antiguo Testamento, mi querido amigo. Mira lo que dice. por Esto favor. no lo digo yo, lo dice la Torá. Dice de la siguiente manera, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, para que sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová, que pues es Yahweh, a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia. Tierra que fluye leche y miel, la tierra por el cual entras a tomar no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tú la semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Entonces, aquí está enseñando, fíjate bien, la Torah está enseñando la sola escritura. Podemos ver que está enseñando que guarda los mandamientos que yo os prescribo. O sea, tú no ves la sola escritura aquí. No, ¿cuáles son No, los mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos? cada una de las dispensaciones que el Señor utilizó fue para dar el pueblo de Dios jamás ha estado sin órdenes, sin prohibiciones, sin mandamientos. ¿Cuál- Absolutamente todos los seres humanos han tenido sus mandamientos. Y el Señor ha dado escrito cada una de los mandamientos. O ¿Dónde? sea, Dame un ejemplo. bueno, te lo estoy dando un ejemplo. ¿Dónde? ¿Qué más quieres que un ejemplo de Tú, este tipo que tú me estás diciendo, aquí prácticamente... tú me estás diciendo lo siguiente. Mira, te voy a demostrar la sola escritura. ¿Dónde? Acá dice que cumplan mis mandamientos. Ahora yo te estoy preguntando, ¿cuáles son los mandamientos? Dame los ejemplos de los mandamientos. Lo perdimos. Estaba interesante, pero por petición del público. eh, Les voy a explicar mi punto, porque ya no, no sé si va a volver, se le fue el internet, está buscando en Google cómo responder, no lo sé. Pero a lo que voy es que, ¿dónde están esos mandamientos? Pues en la Torah oral, porque en la Torah escrita no están todos los detalles. Bueno, sí, volviste. Mira, en el mismo Deuteronomios, mira la advertencia que te hace. Tú dices que no está la sobrescritura aquí, pero sí está. Y eso lo dice la Torá. Porque si guardares cuidadosamente todos los mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis y amaréis a Yahvé, vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. ¿Qué te parece? La, Ok, no, no, el Antiguo Testamento enseña la sola escritura. mi pregunta es esta. Tú me dijiste, cuida mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Dónde están? Bueno, los mandamientos siguen periódicamente. Ya el Señor te está mandando aquí. Obviamente que están por todo el Nuevo Testamento, por todas las escrituras. ¿Dónde? O sea, ¿dónde están los mandamientos? O sea, los ¿Dónde? mandamientos están en la Biblia, Jaco. O Dame sea, un ejemplo. Uno.
Pero si el que te estoy dando es uno, ¿no? ese es uno, Me dijiste que cuida mis mandamientos. Te estoy diciendo ¿ok? cuáles, más plural. Tú dices que no hay la sola escritura, que es un invento, pero yo te estoy enseñando que la Torah la está enseñando. El problema es que la Torah la enseña. Tú tenías que refutar la misma Torah, lo que dice el Deuteronomios, Volvamos, aquí. por favor, volvamos desde el principio. Me dijiste, voy a demostrarte que la sola escritura está en la Torah. Está bien, demuestra. Me traes un versículo en el que dice, Dios le dice al pueblo de Israel, de hecho ahí está hablando Moisés, ¿sí? que dice que cuiden mis mandamientos. Y yo te estoy preguntando, ¿y cuáles son esos? Cuando yo leo, cuidan mis mandamientos, yo, el lector, digo, ¿cuáles mandamientos? ¿Podrías tú darme un ejemplo de qué mandamiento se refiere? Bueno, ¿quieres un mandamiento? Vamos a ir a un mandamiento en la misma Torah. Por ¿Qué te favor, parece? por Ok, favor, te voy a dar un mandamiento para que veas que aquí por favor. tenemos. Vamos a refutar a los católicos. Un versículo que me gusta mucho a mí. um, para de paso, por si entra algún católico, para que vea que está prohibido hacer imágenes y darle culto a las imágenes. Mira lo que dice Deuteronomios capítulo 4, versículo 15. Ojo con lo que dice aquí. 13, 14 y 15 dice. Ajá, ok. Guardad mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que Jehová o Yahweh, como le quieras llamar tú, sagrado tetragramatón, habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra o figura de ave alada que vuelen por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua, debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos y viendo al sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos. Ojo, así se inclinan los católicos. Te inclines a ellos y les sirvas, porque yo soy Yahvé, tu Dios. Los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Mira qué hermosa la palabra de Dios. Está bien. ¿Cómo habla nuestro Dios ahí? ¿Cuál es el primer? Voy a leer primero lo que leíste al principio. Guardan mucho vuestras almas, pues ninguna figura. El día que Dios, ¿qué hizo? Versículo 15. Versículo 15. ¿Te fuiste? Se fue. Se nos fue. No, no, aquí en el 15 dice, mira, dice, guardad pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en Habló, medio del fuego. habló con vosotros. ¿Qué significa? Que Dios transmitió oralmente a Israel. Oral. Habló. No, no dice el día que leísteis lo que Dios escribió para vosotros. No dice eso, dice habló. Y Jaco, tú estarías, ten mucho cuidado porque estarías refutando tu propio judaísmo, ¿cómo? porque el mismo judaísmo dice que tenéis que obedecer la palabra de Dios. Por Es eso, un principio de ellos también, así es que estarías refutándote tú mismo. es Si que tú me, acabas de destruir la por, sola escritura. yo te estoy enseñando desde la sola escritura y me retrocedí todavía en la misma Torah Pero para demostrarte un mandamiento que tú me pediste, tú me lo pediste, yo te lo doy. y, ok, entonces hagamos una recapitulación. Me dijiste, te voy a mostrar las horas. Me leíste un versículo donde dice los mandamientos. Te pregunté, ¿cuál mandamiento? Y me das un capítulo donde dice que Dios habló con el pueblo de Israel. Eso ya no es escritura, eso es oral. Y en base a algo, Es escritura porque está escrito. pero O dice que sea, habló. Jaco, habló con él, pero queda escrito. O sea, ¿Dónde, queda escrito. El Eterno sabía que esto se iba a escribir. Le dónde, está quitando la omnisciencia a Dios. dónde está escrito Jaco, que Dios habló en medio del fuego a Israel? ¿Dónde está esto escrito? está en la Torah. ¿En qué, dónde está escrito que Dios habló en medio del fuego a Israel? Bueno, está en Deuteronomio capítulo 4 versículo 15. Aquí lo tienes, ¿no? Te lo estoy leyendo. No sé si sabes leer bien lo que acabas de leer. Ahí dice, porque recuerden el día en pasado cuando Dios habló con ustedes, cuando estaban en medio del fuego. Ah, ¿Cuándo fue eso? ah, ¿Cuándo estuvo ese? ah, tú estás hablando del evento. Sí, Yo te estoy hablando del mandamiento aquí, porque tú me pediste un mandamiento.
Y, Ahora, si tú quieres que nos vayamos al evento, pero no veo, lo veo pues, lo veo innecesario ir al mandamiento. No, no, o sea, el evento, que es muy distinto, una cosa es el mandamiento y otra cosa es el evento. no, Entonces, tú y, pediste que te diera un mandamiento, yo te lo doy desde la Torá y te muestro la sola escritura. Te pero demuestro la sola escritura. entonces yo acá te estoy demostrando que es lo opuesto, que tú, para demostrarme la escritura, me leíste un capítulo que narra de que a partir de un evento hay un mandamiento, que significa que primero está el evento, primero está lo oral, primero está la tradición, está la vivencia nacional del pueblo de Israel, y en base a eso hay un mandamiento. Si no hay vivencia nacional de Israel, si no hay un evento, si no hay algo que detone el mandamiento, no hay mandamiento. Es decir, que primero es oral y luego se escribió. Ese es el punto. Y tú me acabas de dar una prueba inminente de que en base a un evento oral, no escrito, primero fue el evento y luego se decidió escribir. Es decir, que no es sola escritora, es primero lo previo y luego la escritura. Gracias por darme un ejemplo brutal de cómo no hay sola escritura. Sí, sí, me quedó claro. Bueno. Creo que el silencio, ¿cómo se dice? El silencio otorga, como dicen. Bueno, el No, silencio no, otorga. no, mira, mira, es que me había apagado el Bluetooth que estaba utilizando, disculpa. Está bien, está Por eso bien. no te podía escuchar. Sí, sí, pero mira, Jaco, tú me pediste un mandamiento y ahora me estás pidiendo el evento. Pero Eh, qué, o sea, no, no le veo revelar, o pero sea, una sí, utilidad a es que eso. O sea, el evento lo podemos discutir. ese es el Si el punto. evento yo lo creo, tú lo crees. O sea, Ese es el aquí hablemos punto. de la sola escritura, no te salgas de allá, no, no tengas miedo, no te me asustes, Ese es el no te punto. me salgas y no te me pases al evento. Hablemos de la sola escritura, a ver No, si la sola escritura está desde el Antiguo Testamento. no. Tú dices que no es, y yo te Ok, invito a un debate y te leamos. demuestro que la Torah, fíjate bien que la Torah, el profeta Isaías, la Torah, el Tanat enseña la sola escritura y está regado por todo el Antiguo Testamento, Pero la es que sola tú, escritura, y que es un a ver, principio a de ver, la, me acabas de de la decir, Biblia. Pat, yo también quisiera explicarte, porque tú me estás tratando de decir que hay sola escritura y me muestras un capítulo de la escritura donde te dicen eventos. Ahora me estás diciendo, no, 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 ignora el evento, pero es que ese era mi punto, porque eso es lo que yo sabía que iba a pasar. Yo sabía que me ibas a decir un mandamiento, que todo mandamiento está ligado a un evento. No sé si les habían explicado eso en las iglesias evangélicas, que por eso es que hay eventos y luego escritura. Es que ese es todo el punto. Y Oh, yo, no. Y eso entonces no tú me lo creen ni no, siquiera los judíos, Yaco. Mira, estás mira. hablando Con todo respeto, Yaco. Eso no es un principio ni siquiera de los católicos ortodoxos. que Estaría siempre negando, negando los eventos, por ejemplo, de la creación del mundo, que tú crees y que yo creo. Fíjate bien, los estarías negando porque tú no los viste ni nada. porque Únicamente, es que o eso es sea, tratar. no lo viviste. Tú no viste cómo crearon el universo, pero lo No, crees porque Dios lo ha revelado en sus escrituras. no, porque es también, porque es oral y luego se escribió. ¿O acaso Ah, entonces está aceptando la sola escritura. no, La secta, ¿verdad? punto, que es que Porque no acaso, hay un evento. Tú mismo dijiste que había un evento previo. por Pero el eso, problema es de que tu misma premisa se cayó ella sola al aceptar un evento que no viste, que no lo viviste. es Por que yo no ejemplo, el evento quiero de decirlo. nuestro Dios hablando desde el fuego. Por ejemplo, el ejemplo del Génesis, está bien. Es que el ejemplo del Génesis no existía sino desde que lo escribieron. O sea, cuando quien sea lo escribió Moisés, digamos, después, a partir de Moisés es que se volvió verdad, o antes de Moisés estaba ahí. Bueno, lo importante es que tú lo crees, lo importante es que tú lo crees y lo aceptas sin que haya una evidencia del evento. Entonces estás aceptando la sola escritura. Ya, Antes de que lo hayan escrito, no era verdad, no había pasado. a ver, Jaco, si alguien te dice a ti,
Vamos a ver si tú aceptas o no aceptas la sola escritura o no la quieres aceptar. No, Vamos a ver pero si alguien te dice a ti, fíjate bien que el profeta Isaías no es una persona inspirada por Dios y que no fue un profeta de Dios, ¿tú aceptarías esa creencia? yo sí creo que fue un profeta. Yo sé muy bien que lo crees, pero ¿aceptarías que esa persona es un judío verdadero? Eh, pues sí, si fue profeta, fue por algo. No me va a dar la pregunta. Yo te hice una pregunta. Si alguien te dice a ti que Isaías no es un profeta, tú lo aceptarías como un judío ortodoxo. Eh, yo diría que no me interesa lo que piense, pero porque tú sabes que no. No es lo que tú pienses, sino lo que tú consideras. Está bien si dice que sí o dice Preguntando- que no, pero no me va a dar la pregunta. Espérate, me estás preguntando lo que yo pienso, pero cuando te digo lo que yo pienso, no importa lo que yo pienso. Ok. En todo caso, dime una cosa. Isaías, ¿sí? ¿Cómo Isaías tenía qué? ¿Un Espíritu Santo? ¿Cómo él sabía esto? ¿Cómo él tenía profecía? Bueno, él tenía profecía exactamente por ser inspirado por Dios. Nosotros vemos los eventos y las escrituras, el cumplimiento de las profecías de una conexión a otra, a un libro a otro. Exactamente esa Ok. armonía que hay de un libro a otro es que nos hace saber a nosotros, fíjate en la veracidad de las sagradas escrituras. Y, Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Jaco, yo no veo un Dios malvado como Marción lo ve. espérate, ¿Me entiendes? Yo veo, dices que entonces él tenía revelación, Isaías. ¿Cómo un cristiano entiende una cosa en la Biblia y otro entiende otra? Tú mismo dijiste que hay grupos, ¿no? Que hay, digamos, variantes de escuelas en el cristianismo. ¿Cómo es sí, esto? sí. Y fíjate que te voy a decir una cosa. Dentro del cristianismo, tienes que entender que los católicos no los consideramos cristianos. No, no, Esos no son cristianos, no son cristianos. Los deja católicos son marianos. Pero deja déjame explicar. católicos a Vamos un a lado. dejar a un lado los católicos. Sí, vamos a dejar a los católicos a un lado. Mira, la teología de los evangélicos, por ejemplo, los bautistas. Vamos a poner los bautistas y los pentecostales. Ujú. Ellos tienen algunas pequeñas diferencias, pero que diferencias en realidad no son puntos fundamentales del cristianismo, los cuales nosotros podríamos considerar como totalmente heréticos, como para desprenderlos de Dios o no llamarles hermanos. Por ejemplo, ellos aceptan la Trinidad, aceptan los 66 libros, aceptan las cinco solas, que las cinco solas están también desde el Antiguo Testamento, que no lo creas también, es una creencia con un principio bíblico. Entonces, también te lo podía demostrar eso desde la Torah para que lo veas. Entonces mi pregunta vendría siendo la siguiente. ¿Cómo una persona que lee un versículo cree en Jesús y otra que lo lee no cree en Jesús? ¿Qué le falta a esa persona? ¿O qué tiene la otra persona que sí cree en Jesús? Una pregunta muy Edu- interesante. Fíjate bien, lo que le educar. falta es amor hacia Dios, entrega hacia Amor, Dios. Sí. amor, Es que tú entrega. debes amar a Dios sobre todas las cosas, amar al Eterno, Yo con creo que yo todo amo tu a Dios. corazón y alma. Yo personalmente considero que soy una persona que ama a Dios, pero cuando leo el Nuevo Testamento no creo que eso sea de Dios. Jaco, yo te hago un reto a ti, porque yo sé que tú amas mucho a Dios. Te hago Ujú. un reto a ti y a cualquier judío ortodoxo que me esté escuchando. Yo te reto a ti que tú hagas que hagas un tiempo aparte con el Señor y le pidas revelación a ver si es cierto que no te va a revelar que el cristianismo es la iglesia de Cristo, es la ¿Qué es iglesia de Dios. una qué? Te lo ¿Revelación? va a revelar. ¿Qué es una O sea, revelación? te va a revelar a través, te va ¿Qué a es revelar el por favor? mismo Dios te va a revelar y te va a mostrar que la Torah es únicamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están conectados y es un solo libro. Pero qué, Es explícame, lo mismo. por favor, explícame qué es una revelación. Revelación es como decir de que algo te lo revela el Señor. Entonces yo te invito a ti, fíjate bien lo que te estoy invitando, Jaco. Yo sé Muy, que tú amas a Dios, esta porque invitación la hago todas las yo mañanas admiro mucho a los judíos. todos los Créeme días, que todos los días yo rezo el Shaharit y pido eso a Dios. Pero lo que acabo de escuchar de tus palabras es que hay algo que se llama revelación.
Es decir, que no hay sola escritura. Porque tú mismo dices que hay un agente externo que se llama la revelación. El hecho de que digas que hay una revelación destruye, aniquila el concepto de la sola escritura. Porque la sola No, no, escritura es solo el no, texto. porque, Tú al porque decir, Jaco, la revelación está sujeta a las escrituras, están conectadas las dos. pero Fíjate yo, bien que acá está nuevamente, sujeta a la Biblia. yo No, estoy no se oponen, al persona que contrario. hay distintas, una tú dices que una tiene una revelación y la otra no. Es decir, que para ti hay algún factor externo que no es solo la sola escritura. Para ti también lo hay, Jaco. El judaísmo también lo cree. Que hay un factor externo aparte de las escrituras Sí, que te ayuda a entender la sí, palabra de Dios. Tú también crees lo mismo. O sea, si correcto. tú vas a utilizar esa premisa, te vas a meter en problemas con el mismo judaísmo. No, Porque por es eso, una premisa que tú la aceptas también. sí, exacto. Y por eso es que nosotros no somos tan descabellados de decir que hay solo escritura, porque sabemos que hay algo que no es solo la escritura. Tú mismo lo estás diciendo, hay una revelación, amor a Dios, hay factores externos, hubo eventos, es todo un sistema que no es solo la escritura, porque acabas de explicar de cómo los judíos, por la razón por la cual no creemos en la sola escritura. Gracias por confirmar mi caso. No, Jaco, yo no he confirmado nada. Al contrario, tú has confirmado que crees en la sola escritura. Lo único que no lo quieres reconocer. Te dije que me dijeras si creías en una persona que era una persona convertida al Eterno, de verdad, que creía fielmente en el Eterno, si no aceptaba al profeta Isaías. Y estoy seguro que tu respuesta va a ser que no, no lo aceptas como un judío. Pero Entonces tú crees en cierta forma también en la sola escritura. no, Jaco, tú crees en la sola escritura también. una Si alguien falacia. rechaza, si Es que, alguien rechaza los libros inspirados por Dios, tú lo vas a rechazar y vas a empezar a utilizar el principio de la sola escritura. ¿tú Lo crees, único que no dice sola escritura, pero también la defiendes a tú capa crees, y espada. profeta? ¿Tú crees que Isaías era un profeta inspirado por Dios? Claro. Yo no te considero a ti judío, entonces no tiene nada que ver. El hecho de que consideres a Isaías no tiene nada que ver. No, no, es realmente una falacia. No, no es una falacia, Claro, Jaco, que porque también tú, a una persona, a un judío, que no crea que Isaías era un profeta, sigue siendo judío. No, no tiene nada no, que ver. Jaco, pero aquí estamos hablando del principio de la sola escritura. Entonces tú dijiste Por eso, que te demostrara que cómo los judíos pueden aceptar la sola escritura cuando ustedes sí la tienen, la sola escritura. Lo único que no la quieren aceptar. no la... Es muy fácil. Si bueno, viene una persona aquí a decirte que uno de los libros del Antiguo Testamento no es inspirado por Dios o no es de Dios, tú lo vas a tildar de hereje. no, ok, Vas a ok. decir que es un hereje. No voy a decir que es un hereje, solo voy a decir que entiendo que él no crea que es inspirado por Dios, pero es que no es el único requisito. Si una persona me dice que no hay Torah oral, yo tampoco creo que es un ortodoxo, porque hay Torah oral, no solo hay Torah escrita, hay Torah oral. Si una persona viene y me dice que el Mesías ya llegó, yo tampoco lo considero un judío ortodoxo, porque hay más requisitos. Tú me estás diciendo un requisito totalmente aislado, que no tiene nada que ver, pero es que hay muchos más. Si tú me estás preguntando yo qué considero un judío ortodoxo, es toda una gama de cosas que no es solo esa. Entonces, tu caso no tiene, como que no veo cómo se puede sostener realmente. Los que vieron el video realmente pueden escoger, escucharon los argumentos de ambos lados. Me quedé corto de batería de la emoción, entonces me despido aquí, con tu permiso. Pero acéptame el debate si quieres y debatamos sobre la sola escritura. ¿Qué te parece? Espérate Es que más, hablando de que ya vamos hablando 40 minutos. ok, perfecto, está bien, Jaco. Pero no le huyas al debate. Y yo puedo demostrarte que tú crees en la sola escritura, ¿eh? Estoy huyendo, tengo que Sin escaparme. usar el Nuevo Testamento. Fíjate bien. Te prometo que no voy a utilizar nada del Nuevo Testamento porque tú no lo crees. Te voy a usar el puro Antiguo Pero, Testamento. de Solo con el Antiguo Testamento. fragmentos. No, no entiendo. Pero bueno, en fin, voy a escapar porque voy a escapar del debate. Los que vieron pueden llegar a sus conclusiones. Voy a volver. Los 500 personas que están acá, denme unos segundos que voy a cargar el teléfono. Y gracias por haber participado. Nos vemos en un par de minutos. Saludos, saludos. Dios te bendiga. Denme un par de minutos.